Hay personas que deciden irse de la casa porque ya no aguantan más maltrato. Hay personas que nunca se van de la casa porque saben que lo que encuentran allí no lo encontrarán jamás en otro lado. Hay personas que deciden partir de la casa porque quieren abrirse horizontes nuevos en el estudio, en el trabajo, pero jamás dejan que se acabe el vínculo y por eso será siempre un punto de referencia. Hay personas que acaban relaciones porque son insoportables, porque no están haciendo otra cosa sino destruir la vida. Hay personas que quieren conservar y permanecer en la amistad, en la relación cercana, porque es un verdadero tesoro y no puede darse uno el lujo de perderlo. Permanecer o partir. Eso juega parte de la vida humana siempre. Pertenecemos a determinados lugares y círculos humanos y de ahí o nos vamos o nos quedamos. Uno tendrá razón para irse, uno tendrá razón para quedarse. La fe bíblica, la fe nuestra que se nutre de la palabra del Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento y que se nutre especialmente de la relación con Jesús, es una experiencia de permanencia y desde ahí de proyección de la vida. Permanecer no es una cosa ocasional, no es una cosa ocasional. Uno puede decir que la fe de uno es una fe buena porque de vez en cuando yo voy a misa, de vez en cuando. Cuando se ofrece una oportunidad, cuando hay una celebración especial, cuando hay un sacramento especial que recibe alguien de mi familia, cuando alguien murió, cuando son los 9 días de muerto alguien, el cabo de año, de vez en cuando. Uno no construye relaciones buenas de vez en cuando, es imposible. La pareja que quiera construir una relación estable no se ve de vez en cuando sencillamente se le antoje y quiera. Tiene que ser una relación permanente y bien llevada. Uno puede ir al templo parroquial en ciertas ocasiones, ojalá no muchas, porque es que uno anda muy ocupado. Uno tiene muchas cosas importantísimas que hacer en la vida y la misita de vez en cuando, porque eso es una cosa secundaria. Es más importante el rato de distracción, es más importante el deporte que voy a hacer, es más importante el negocio que estoy haciendo, la finca que tengo que ir a mirar, de vez en cuando. Y si queda un tiempito por ahí para el Señor, a ver si de pronto en algo nos sirve. Eso no puede alimentar una relación seria, ni una relación auténtica de amor. Se trata de permanecer, o se trata de ir de vez en cuando, o se trata de partir. Permanecer, más que en un lugar, permanecer en una relación diaria con alguien, cuyo amor se vuelve la fuente de mi amor, cuya luz, cuya palabra se vuelve la luz para mi existencia, en las situaciones fáciles y en las situaciones difíciles, cuya palabra se vuelve la luz orientadora para construir una existencia verdaderamente feliz a nivel personal, a nivel de relación, como el Papa Francisco ha hablado, a nivel de la amistad social, también de la vida en sociedad. Permanecer y no simplemente al ritmo caprichoso de los intereses personales. Hoy lo busco porque lo necesito, mañana no lo necesito, no lo busco. Eso no construye nada serio, eso es interesado, eso es calculado. Irse o permanecer. Pero resulta que partir, permanecer, implica decidir. Eso es muy importante. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que hoy pongamos ante nuestras manos
la maravilla que significa tomar decisiones en la vida. Uno le va dando el rumbo a su propia vida. Quitémonos de la cabeza el destino. Estaba destinado que eso me pasara. Cada uno va siendo artífice y constructor de su fracaso o de su felicidad. Cada pareja es artífice y constructora de la dicha de su vida de familia o de la desgracia, que hace que su hogar se vuelva un infierno. Cada quien va construyendo su vida al ritmo de decisiones, al ritmo de opciones que uno toma, y no porque otros me construyan la vida. La vida se va construyendo a ese ritmo. Y hay decisiones que son muy sencillas de tomar. Hay otras que son más complicadas. No puede tener la misma importancia decidir si compro este par de zapatos o compro el otro. Y no puede tener la misma importancia eso que decidir con quién comparto mi vida o con quién no la comparto. No puede tener la misma importancia. No puede tener la misma importancia si compro una moto o si definitivamente construyo bien mi familia. No puede ser más importante la moto que mi familia, no puede ser. Las decisiones las construye uno y uno tiene que saber qué está decidiendo y sobre qué está decidiendo, qué está en juego. Sobre todo cuando las decisiones tienen que ver con las personas, con la felicidad de las personas o con la desgracia de las personas. También hay decisiones que uno toma en la vida y que uno nunca termina de cumplirlas de manera cabal. A mí me fascina mucho pensar en lo que significa algo tan hermoso como es prometer. Es de lo más hermoso que hay y de lo más exigente que hay. Al niño o a la niña se le promete que dentro de poco iremos al paseo. Como duele que no le cumplan la promesa. Pero el día en que se cumple la promesa quedó cumplida y ya. Pero hay otras promesas que uno jamás termina de cumplir. La promesa que se hace la pareja que se casa, nunca terminan de cumplirla, jamás. Cada día es la ocasión para cumplir lo que un día prometió. Y si se prometieron fidelidad en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la prosperidad, tienen la vida entera para cumplirla y nunca podrán decir yo te he sido totalmente fiel, cumplí mi promesa. Cada día compartido es ocasión. Nosotros los sacerdotes que hemos hecho una promesa, toda la vida la cumpliremos y nunca la habremos cumplido del todo, porque cada día es una ocasión o de fidelidad o de traición. Los que somos amigos tenemos toda la vida en la lealtad y con el Señor es lo mismo. Es importante, ante el Señor también uno tiene que tomar decisiones, también ante el Señor. No es simplemente las decisiones importantes de mi vida, decía hace un instante, es qué color va a ser el carro que voy a comprar, la moto que voy a comprar, es lo más importante de mi vida. No, no es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida son las personas y las relaciones que uno tiene con las personas. Pero resulta que ante el Señor también uno tiene que decidirse. O lo busco de vez en cuando, lo busco cuando ya la platica que tengo no me está funcionando, cuando ya los bienes que tengo no me están dando seguridad, y ahí sí corro rápido al templo a ver si de pronto me hace el milagrito y me arregla el problema. Uno no busca al Señor de esa manera. La fe cristiana pide decisiones, pero hechas con convicción. Las decisiones más grandes que uno toma en la vida y las más hermosas son las que uno toma por amor. Porque yo te amo, me decido y te prometo esto. Y esas son las decisiones propias de la fe. Josué, en una hermosísima asamblea del Antiguo Testamento, reúne al pueblo que está en camino y en ese instante sencillamente confronta a su pueblo. Si les parece bien servir al Señor, escojan a quién servir. Se hace necesario que uno tome decisiones por el Señor. O uno toma decisiones por el Dios vivo,
o uno toma decisiones por el montón de diosesitos que uno mismo se inventa. Diosesitos muertos, diosesitos cómodos. La situación que yo tengo, la plata que tengo, mucha o poca, que se vuelve mi Dios, al cual le entrego totalmente mi vida y de cuya seguridad yo pretendo depender. ¿A quién decidimos nosotros y por quién vamos a servir? ¿Es una decisión por lo que la palabra del Señor propone o por lo que las modas dicen? Es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan a todos a través de los medios, a través de las redes. Y en esta época en que estamos viviendo de las falsas noticias, hay gente crédula que sigue al pie de la letra lo que otros embaucadores y estafadores dicen. ¿O estamos nosotros decidiendo ante el Dios que nos invita a caminar en una vida digna? ¿O ante una sociedad que se diviniza a sí misma? Una sociedad que se inventa un montón de dioses a sí misma y se vuelve idólatra precisamente. Es una acción de gracias la de todos nosotros por haber recibido el bautismo. Yo creo que sí. Yo creo que nadie reniega, aunque una vez pasó eso, alguna vez alguien hizo la petición explícita que quería que su partida de bautismo fuera anulada, porque no quería tener que ver nada más nunca en su vida con la Iglesia Católica. Por alguna razón, decidió no ser más católico. Pero en general todos agradecemos el que nuestros papás nos hubieran bautizado. En general todos agradecemos el formar parte de una tradición religiosa en el seno de la Iglesia Católica. Pero hay que reconocer que ese es un gran valor, pero hay que reconocer que eso no es suficiente tampoco. Ese cuento que mucha gente sigue diciendo, que el 90 y tanto % del país es católico, eso no es cierto. Puede que haya un 90 y tanto % de gente bautizada, pero no necesariamente de gente que viva comprometidamente su fe en el seno de la familia católica. No tiene mucho interés a la larga el que yo diga, yo soy católico porque a mí me bautizaron, pero sencillamente mi vida no está con el Señor. Y su evangelio no es el norte de mi vida. Eso no tiene mucho interés a la larga. Se vuelve simplemente una cuestión de creencias que si no son capaces de tocar mi vida, no tiene mayor interés. En ese sentido, lo que uno recibió por tradición es hermoso, pero es insuficiente si uno no lo cultiva. Es insuficiente si uno no lo alimenta, porque eso con el paso del tiempo se va debilitando. Clarísimo, lo que uno no alimenta sencillamente se debilita, y lo que se debilita por no alimentarse se muere. Y eso puede pasar con la fe. La recibimos en el bautismo, pero poco a poco se fue debilitando, porque se volvió un adorno simplemente en la vida y nada más. Podríamos decirlo de esta manera, por supuesto, la fe es un don del Señor. En su origen, la fe es un don, pero en su desarrollo, la fe es una respuesta. Y la respuesta la tiene que dar cada uno. Yo no puedo creer por ti, tú no puedes creer por mí. ¿Es posible que tu vida me estimule a ser un creyente más auténtico? Claro que sí, pero la respuesta la da cada persona. Una respuesta amorosa, con decisiones que uno toma ante el Señor y que le impriman a la vida una orientación. La fe cristiana es verdaderamente apasionante si le da a mi vida una orientación. De lo contrario, no. De lo contrario, es simplemente un adorno espiritual y nada más. Como mucha gente tiene otras espiritualidades, muchísimas, no necesariamente cristianas y no necesariamente religiosas. Para la decisión que hay que tomar, Josué en la primera lectura invita a un ejercicio que es muy importante, un ejercicio de memoria. Acuérdate de todas las acciones que el Señor ha realizado por ti, pero en la historia real de tu vida.
Si ustedes y yo hiciéramos periódicamente ese ejercicio, sería una cosa muy interesante. Que uno relea su vida y desde la oración sea capaz de descubrir las 1001 intervenciones del Señor manifestándome su amor diariamente, en las situaciones más cotidianas y más simples de la vida, en las situaciones más difíciles y más complicadas de la vida. Es una memoria de las intervenciones del Señor. Y por eso finalmente este hombre, Josué, confronta a la comunidad. ¿A quién quieren servir ustedes? ¿Al Señor o a los dioses? Y el Señor fue el que nos liberó. El Señor fue el que nos llamó a una vida digna. El que nos sacó de las postraciones en que los seres humanos podemos vivir. Una memoria de misericordia, una memoria de compasión. Y eso es lo que hace que yo tome una decisión. Ustedes y yo, hoy también y todos los días, nos vemos enfrentados a decidirnos. ¿A quién queremos servir? ¿Al Señor o a la plata que uno tiene en el banco, a la plata que uno tiene ahorrada en las propiedades? ¿A quién quieres servirle tú? Jesús claramente lo dijo, es imposible servir a Dios y al dinero. Es imposible. Hay que tomar una opción porque nadie puede servir a dos amos. La decisión es bella. Y digo yo, es muy bella cuando es una decisión por el amor. Jesús interpela a sus discípulos, que escucharon un lenguaje suyo y que parece que era un poco exigente. No, más que exigente, era sencillamente renovador. Uno se acostumbra tantas veces a su vida envejecida, a sus costumbres que ya son las mismas de siempre, y parece que nos costara a todos abrirnos a cosas nuevas. Y eso fue lo que Jesús hizo con ellos. Y por eso la pregunta de Jesús de ese momento es una pregunta también a nosotros hoy. ¿También ustedes quieren marcharse, permanecer o partir? A nosotros, y quizá a ustedes también, mis queridos laicos. ¿Cuántas discusiones de pronto ustedes tienen en sus propias familias entre personas que abandonaron la fe católica y que se fueron a una iglesia evangélica o pentecostal, y ustedes que quieren permanecer en la iglesia católica? Muchas veces nuestros hogares son el lugar de esas discusiones, y entonces quienes ya abandonaron la iglesia católica dicen de todo, sencillamente para ensuciar y desacreditar la iglesia católica. Y por supuesto que la iglesia católica tiene sus pecados, por supuesto, como también las otras iglesias tienen sus pecados, también. El problema no es ese, el problema es la decisión que uno toma por qué permanecemos en nuestra familia. Indudablemente, nada en nuestra fe está definido de antemano. La fe cristiana no es un piloto automático de esos que ponen por allá los aviones y que marcha solito hasta el final de la vida. No, la fe como es una relación, o uno la alimenta o sencillamente se va acabando. El texto del Evangelio nos dice que las posibilidades ante Jesús son muchas. Unos no creyeron en Él, no les interesó la historia. Otros, entre ellos uno de los más cercanos, lo traicionó. Uno puede ser un traidor, por supuesto que sí. Otros decidieron creer en Él. Hermoso esto. Hay que tomar decisión. La fe no es una obligación. La fe no es una imposición, como el amor no es una imposición. Yo no puedo jamás pretender decirle a alguien, te exijo que me ames. Eso es un contrasentido. Eso no puede darse así. Tú tienes la obligación de amarme y yo tengo la obligación de abusar de ti. No, eso no puede ser así. Es una decisión tomada en el amor. ¿Por qué marcharse de Jesús? Hay gente que dice que porque se está desilusionada. Habría que mirar qué fue lo que la desilusionó. Hay gente que sencillamente dice, yo esperaba mucho en nuestro Señor y no me respondió, me voy. Hay gente que dice, por los escándalos de los creyentes. Pero es que Jesús mismo lo dijo un día, el que esté sin pecado tire la primera piedra.
Y los más viejos fueron los que se fueron al comienzo, los más viejos. Otros podrán decir, porque me cansé, me parece aburrido esto, por monotonía. Otros podrán decir, porque no estoy de acuerdo con ciertas cosas que se dicen allá. Pero creo yo de corazón que muchas personas de pronto se han ido por comodidad, porque sencillamente el Evangelio a uno lo confronta, y lo confronta con el estilo de vida que uno está llevando, con el Señor y con los demás. Por eso esa frase popular que dice, prenderle una vela al Señor y la otra ¿a quién? ¿A quién le prenden la otra vela? Al diablo. Eso no puede ser así. Por eso aquella frasecita por allá que hace rato se decía que el que peca y reza empata, tampoco funciona. Porque es que uno no lleva con el Señor contabilidades, ¿no? Vamos viendo cómo lo tramamos. Vamos viendo cómo engañamos al Señor, cómo lo embobamos un poquitico. No, eso no es eso. O hay un compromiso de amor o no lo hay. Y eso pasa también en las relaciones interpersonales. Eso pasa también en la fe con el Señor. Señor, ¿a quién vamos a ir? Y Él pone una alternativa de vida. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Cuando Jesús habla de la carne, no está hablando de esta existencia nuestra corporal, sensual, sexual. No está hablando de eso. Está hablando de una existencia construida sin el amor suyo y construida solamente en mi propia autocontemplación y autoadoración, como si yo me creyera omnipotente y autosuficiente. Todo lo puedo yo por mí mismo. En el Evangelio de Cristo hay una fuerza de misericordia que es capaz de darle a la vida un rumbo distinto. En el Evangelio de Cristo hay un potencial de libertad y un potencial de liberación que necesita ser proclamado, anunciado y acogido. Y eso no está en ningún otro lado. En el Evangelio de Cristo hay un caudal de luz que es capaz de iluminar poderosamente la existencia humana en sus dramas y en sus alegrías. El Evangelio de Cristo es portador de una hermosa visión de la vida humana, creada por el Señor en bondad, llamada a realizarse en condiciones de dignidad y no de humillación y de postración, llamada a realizarse en fraternidad y en justicia, y no en indiferencia frente al hermano que sufre, y mucho menos en explotación del hermano que sufre para beneficio de mi propio negocio. En el Evangelio de Cristo hay un horizonte que nos dice que la vida humana tiene tamaño de eternidad y que es capaz de transformar el drama durísimo de la muerte humana y del sufrimiento. Eso está presente en el Evangelio. Por eso el que da vida es el Espíritu. Y por eso, ojalá con Pedro, que le responde al Señor, seamos capaces de decir una y mil veces: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú y yo estamos en total libertad para decidir si permanecemos con Jesús o si nos vamos. Y eso es bellísimo, porque cada quien al fin de cuentas va gestionando su propia vida. Pero tú y yo, en la decisión que tomemos, nos estamos arriesgando o a estar cerca del único que tiene palabras de vida eterna, o caminar detrás por ahí de cualquier maestro, de cualquier demagogo, de cualquier sabio. Es posible que sí, que haya gente sabia, pero que no tiene la sabiduría de Jesús. Gente formada y erudita, claro que sí, pero que yo no puedo pretender poner en el mismo nivel de aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que llevó su amor hasta el extremo de la cruz para darnos vida nueva de resurrección. Eso no lo hace ningún maestro, por erudito que sea, ningún sabio oriental, por sabio que sea. Eso no lo hace nadie más. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Cristo constituye el gran don del Señor para nosotros. Cristo nuestro Señor, fuente que no puede ser confundida con otros.
Y acá tengo yo para cerrar mi meditación unas hermosísimas palabras del Papa Francisco. Cuando yo las leí hace años, sencillamente me impactaron, porque creo que son claras, fuertes, cuando dice el Papa Francisco: tenemos que estar convencidos por experiencia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo y descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la sola y la propia razón. Con Él la vida se vuelve más plena, con Él es más fácil encontrarle sentido a todo. No es lo mismo haberlo conocido que no conocerlo. Comunidades eclesiales misioneras, vida de comunidad, vida de fraternidad, vida de personas que caminamos juntas, comunidades nutridas por el don de la fe, permaneciendo en Jesús y permaneciendo en el servicio al hermano. Comunidades eclesiales no son simplemente un club de creyentes. Existe el club de los caminantes, el club de los deportistas, el club de los que juegan tejo, el club de los que juegan bolo. No es un club simplemente, es una experiencia de fraternidad, es una experiencia de no soledad, es una experiencia de gratuidad en la relación. Comunidades eclesiales creadas por Jesús, con la fuerza y la permanencia de Jesús, pero comunidades eclesiales misioneras, aquellas que sencillamente sienten el ardor de dar a conocer a Jesús y que mucha gente permanezca en Jesús el Señor. Quiero felicitar de corazón a las comunidades eclesiales misioneras. Las felicito porque el amor no es una cuestión simplemente de resistencia y de resignación, es algo de pasión y de ardor. Indudablemente han tenido que perseverar. De pronto hay comunidades que se han debilitado, de pronto hay otras que se han acabado, pero ustedes tienen la capacidad de renovarse permanentemente con una condición: ¿a quién quieren servir? ¿Al Señor o a otros dioses? Ustedes se renovarán cuando sean capaces de afrontar la gran pregunta de Jesús: ¿también ustedes quieren irse? Y ustedes van a tener vigor y vitalidad en la relación comunitaria, en el testimonio del Evangelio y en el servicio a los hermanos, cuando sean capaces de repetir diariamente con convicción total: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras que dan la vida. Felicito de corazón a las comunidades, las animo a seguirse construyendo con vigor y les animo a que asuman la gran tarea que tienen de ser misioneras, es decir, comunidades testigo de la Pascua de Jesús, el único que tiene palabras de vida eterna. Termino mi meditación. A todos nos corresponde decidir y ante el Señor hay que tomar decisiones, y las más hermosas decisiones que uno toma son las decisiones que se toman por amor. El que nos amó hasta el extremo, dándonos la vida en la cruz y en la vida nueva de resurrección, está esperando también una respuesta igualmente amorosa, no tacaña, no mezquina, no calculada, no interesada, sino apasionadamente generosa. Al amor total solamente se responde con amor total. A María Nuestra Señora, caminante y que construyó su vida desde la palabra del único que tiene palabras de vida eterna, le confío la vida de esta querida parroquia de Zapatoca. Le confío la vida de las comunidades eclesiales misioneras. Sean muy marianas, vivan desde María, modelo de fe, modelo de prueba también, de resistencia y de confianza en medio de la dificultad, pero también sean misioneras y servidoras como la misma María, nuestra Madre, lo fue.
quiero proponerles a todos, nos tomamos un minutico en silencio para orar, cada uno en su corazón. Esta hermosa palabra de Dios de hoy, ¿a qué nos invita? Hay que tomar decisiones en la vida. El Señor decidió amarnos. Él decidió darnos su amor hasta el extremo. ¿A quién vamos a ir, Señor? Interioricemos esta palabra, que se vuelva palabra de vida en nosotros.